Con un mensaje de fe, esperanza y restauración, la Iglesia, la Familia de la Fe presenta Edificando en la Palabra. Y ahora con ustedes, con el mensaje de hoy, su pastor, Pedro Cotto. Interesante que yo he hablado muchas veces sobre esto, pero lo creo bien necesario en estos momentos. Y espero que sea de bendición para todos. Vamos a poner esto en las manos del Espíritu Santo que nos ayude. Padre, te doy gracias, Señor, por tu bondad, por tu palabra que va a ser ministrada. Te pido en el nombre de Jesús que el espíritu de sabiduría y de revelación se haga manifiesto y que toda persona que recibe esta palabra sea edificada en el nombre de Jesús. Te damos gracias, Señor, por tu presencia en nuestras vidas. Y a ti te damos todo honor de todo lo que hagamos y digamos en el nombre de Jesús. Y el pueblo dice, amén. Bueno, vamos rapidito a buscar en Santiago capítulo 1. El domingo comencé hablando sobre el pueblo perece por falta de conocimiento. Y el conocimiento es sumamente vital porque conforme a tu creencia, así tú vas a vivir. Tu creencia es lo que te ayuda a vivir una mejor calidad de vida conforme a lo que Dios quiere para ti. El no tener conocimiento de la palabra, pues eres vulnerable a muchos errores. Y voy a mencionar algo antes de desarrollar esto. Yo no sé si ustedes vieron en las redes un tal bautismo que hubo, que supuestamente se aparecieron unos ángeles. El que no sabe sobre los efectos que causa un lente de una cámara con el reflejo del agua o una gota que le caiga, pues piensa que eso eran... Los ángeles tienen cuerpo. Cuando ellos se manifiestan a nosotros, se manifiestan no con un humito ni nada de esas cosas, sino con un cuerpo. Un cuerpo glorificado que tú lo puedes ver claramente. Si usted chequea bien el video, se da cuenta que todos los movimientos que hacen ellos abajo lo hacen también la sombra. En vez de una sombra, es un reflejo y eso yo lo he visto pasar en muchas veces. Aquí, cuando esto está apagado y yo desde mi casa monitoreo las cámaras, son infrarrojas y algunas veces se ven movimientos aquí y algunas veces incluso hasta los mosquitos. Un mosquito que le pase bien cerca al lente, no se ve el mosquito, lo que se ve es algo blanco que pasa así para acá y se mueve, igual que las telarañas. Que lamentablemente hay una de esas cámaras que tiene, parece que la telaraña y todo eso se mueve y parece que es una luz o alguien que está moviéndose aquí. Y todas esas cosas se reflejan en la fotografía. A mí lo que me da es me doy cuenta el emocionalismo que hay y la ignorancia que hay en el pueblo de Dios. Que hasta hablan lengua y empiezan a gritar como si estuviesen viendo algo sobrenatural. Sin embargo, no es sobrenatural. Usted fíjese bien, si usted tiene la oportunidad de verlo, que cuando una persona se separa para acá, se separa también aquí. Cuando se mueve así, también se mueve el reflejo. Entonces, cuando lo ponen de frente, el que está así de frente, que supuestamente es el pastor que tiene pantalón negro, pues se refleja también. Y se ven como, entonces una hermana decía, ay, es el Señor, y dos ángeles al lado. Y yo, Dios mío. Y te voy a decir una cosa, con todos los años que yo tengo en el Evangelio, yo he visto tantas cosas, que gente confunde con algo sobrenatural y no tiene que ver nada. Igual que algunas manifestaciones que se dan, uno tiene que discernir si es el Espíritu Santo, es emocional de la persona, o incluso si son demonios los que están moviéndose en la persona. Y eso ha pasado en muchos avivamientos. Si usted ha estudiado la historia de los avivamientos, donde el diablo se ha querido colar para interrumpir
Y algunas veces hay manifestaciones de personas dentro del movimiento que no es Dios y aparentemente parece que sí. Ok, pero ese no es el tema de hoy. Eso nada más es para, por si acaso, no alguien me venga a decir, pastor, venga para que vea lo que pasó. Y le voy a decir, siéntate ahí. Y di 3 Ave María y 8 Padre Nuestro. Por ignorante que eres. Bueno, Santiago, voy a hablar sobre el tema de pruebas. Diga prueba. Ok. La falta de conocimiento hace errar a muchos cristianos. Es bien importante que cuando nosotros hablamos de un tema, nosotros no lo soltemos y no lo expliquemos. Me voy a explicar ahora. Cuando la gente oye prueba, ¿qué es lo que ellos creen que es prueba? Si yo no se lo explico. Cuando la Biblia habla de prueba, está hablando de la prueba de nuestra fe. Y si usted no se va al tiempo histórico, donde se escribieron las cosas, donde Santiago escribió, y no visualiza de que en ese momento ellos estaban siendo perseguidos y asesinados por predicar a Jesús. De hecho, estaba viendo un video de una estadística que estaban hablando de Israel. En Israel un 1% de toda la población cree en Cristo. Todos los demás, algunos los ven como que es un falso profeta, otros los ven como que no, que era profeta, pero que no era nada. Otros lo ven como un buen hombre. Otra cosa que estaba reseñando la persona es que en Israel, lo que nosotros algunas veces creemos, nos pasa como... ¿Cuántos de ustedes leyeron el libro como un viento recio? Bueno, yo lo posteé en audio. Si lo quiere oír, está en mi página en leído, audiolibro. Este hombre, cuando él sintió el llamado de venir a Estados Unidos, él creyó que en Estados Unidos todo el mundo era cristiano, porque en su moneda decía, en Dios creemos. Y él vino con esa ilusión a Estados Unidos, creyendo de que me voy para el paraíso. Allí todo el mundo cree en el Señor, tú sabes, en Dios creemos. Y cuando llegó al aeropuerto, que empezó a ver revistas pornográficas en los estantes, bebidas, gente fumando, y adiós, ¿qué pasó aquí? Él vino con esa idea. Ok, ¿por qué traigo esto? Porque algunas veces nosotros nos hacemos la idea que si vamos a Israel, vamos a llegar, se dice que es la Tierra Santa, y ahí fue donde nació Jesús. Ahí fue donde todos estos relatos que están aquí sucedieron. Pero la gente que vive ahora allí, de santo no tiene nada. ¿Cuánto me entiende? Ellos necesitan una experiencia con Jesús como la necesitamos nosotros. Tanto el judío como el griego, como el griego como el gentil, tienen que entrar por la misma puerta que Jesús. Pero nos hacemos la idea de que cuando llegamos allí vamos a encontrar algo sobrenatural, y mentalmente y emocionalmente gente va con esa idea, me quiero bautizar en el Jordán, quiero entrar a la tumba que se supone que dicen que es la tumba de Jesús, yo no sé si es verdad, pudo haber sido otra, hicieron eso porque ahí hay muchos billetes envueltos, hay mucho turismo que va del mundo entero allí, y eso se ha convertido en una fuente de dinero para ellos. Y la gente con entrar, acercarse a la tumba, pues ya caen hasta en bendición, hablan lengua y brincan y saltan. Porque especialmente los evangélicos son bien emocionales en ese sentido. Y me sorprendió porque allí el matrimonio entre hombre y el mismo sexo está al garete. Y está respaldado por el gobierno. Los abortos están respaldados por el gobierno. Pues, si vamos a decir la Tierra Santa, sí, por geográficamente, ok. Pero en cuestión de la gente que vive allí, no son ningunos santitos que digamos.
Ok. Se comete un error cuando nosotros tratamos de estudiar la Biblia teniendo una mente occidental y viendo las cosas desde el punto de vista occidental y no del punto de vista de ellos, que fueron los que fueron protagonistas de todo lo que está escrito aquí. Usted necesita, para tener un buen juicio, conocimiento de sus costumbres, de sus creencias, del momento histórico donde se dijeron las cosas. Por eso es que los evangélicos cometen tantos errores en tratar de vivir conforme al Viejo Testamento y no conforme al Nuevo Pacto, al Nuevo Testamento. Y ellos no dicen, ellos tienen lo que se le llama aquí un buen sancocho. ¿Usted sabe lo que lleva el sancocho, verdad? Usted le pone ahí verduras todas las que le dé la gana, e incluso hasta carne, le pone carne de res, le pone carne de pollo, le pone una pata de pollo así que sale así de... sale como una antena parabólica en la sopa cuando usted la menea. Pues eso es lo que ha hecho la iglesia, especialmente evangélica, y tú ves que casi la mayoría de sus mensajes están fundamentados en el viejo pacto bajo vieja ley y no bajo la gracia. Por eso es que aquí se ha predicado mucha condenación y no se ha predicado la gracia de Dios. Por eso es que muchos quieren ganar el cielo por medio de sus obras y no por medio de la fe. Amén. Usted puede hacer las mejores obras que pueda hacer y eso no le garantiza su salvación. La salvación viene por la fe en Jesucristo, por su gracia. No quiere decir que ya soy salvo y voy a hacer lo que me da la gana. No, las buenas obras tienen su galardón y se supone que demos fruto de salvación. Pero no para entrar al cielo. ¿Cuánto me entienden? Yo no puedo hacer nada para entrar al cielo. Ya lo que Jesús hizo por mí, eso es lo que me da mérito para poder entrar al cielo. Su justicia, no la mía. Eso es bien importante. Ok. En la cuestión esta de las pruebas, en Santiago, en el momento en que él escribió su carta, toda la iglesia de aquel entonces, o todos los discípulos, mejor dicho, estaban siendo perseguidos, estaban siendo asesinados. Pablo fue uno que consintió en la muerte ¿de quién? De Esteban. Él perseguía a la iglesia y los asolaba. En aquel tiempo a la iglesia, a los cristianos los echaban, por eso era que tenían que irse a las catacumbas, a las cuevas, a poder de allí servirle al Señor, porque los perseguían y los mataban, incluso se los echaban a los leones. Nerón mató un sinnúmero de cristianos en hoguera, le pegó fuego. Por eso es que a mí no me da ninguna gracia cuando un cristiano por cualquier estupidez deja de venir a la iglesia. Porque aquella gente pagaron un precio grande para servirle a Jesús. Porque tuvieron un encuentro con Jesús. Algunas veces yo me di con personas, fulano, no, ya, él se enojó y se fue. Mire, cuando usted tiene una relación con Jesús y verdaderamente usted ha nacido de nuevo y conoce a Jesús, si usted no puede servirle a Dios en una iglesia por X o por Y problema, usted busca otra, usted no deja de servirle al Señor. Pero esos que dicen, no, yo me quedo en casa, mentira, es que muchos de ellos no han nacido de nuevo. Dicho sea de paso, lo estuve diciendo el domingo, mucha de la gente que va a la iglesia, a diferentes iglesias, no han nacido de nuevo. Y hay hasta ministros que todavía no han nacido de nuevo. Están como Nicodemo, que saben religión, estudiaron religión, pero no han tenido un verdadero encuentro con Dios y no le han entregado verdaderamente el corazón a Dios. Y usted puede convertirse en un religioso fácilmente y llevar una rutina eclesiástica sin haber nacido de nuevo. Ok, dicho eso, vamos a visualizar el momento en que Santiago escribió esta carta. Estaban en persecución pura. Y él comienza hablando de eso. Mire cómo dice, el primer verso. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo,
a las 12 tribus que están, ¿en qué? ¿Cómo? En la dispersión. Salud. ¿Qué saludo? Dispersión, ¿qué quiere decir? Que están regados. ¿Por qué están regados? Por la persecución. ¿Ok? Ahora, si usted le saca una escritura de su contexto, pues usted le da una mala interpretación, como ha hecho la iglesia, que le ha dado una mala interpretación a lo que Santiago está diciendo. Entonces, le enseñan a la gente que usted tiene que pasar por pruebas como que es requisito para tú entrar al cielo. Y eso es mentira. Que tienes que pasar por pruebas porque es de la única forma que tú te vas a desarrollar espiritualmente. Eso es otra mentira. Usted puede pasar por cuanto problema hay y usted llamarle prueba. Y usted no se va a desarrollar espiritualmente. Porque lo que te desarrolla espiritualmente es tu obediencia al conocimiento de la palabra de Dios. A tu consagración y comunión con Dios. No es el sufrimiento que tú puedas pasar, no es una enfermedad, no es un dolor, no es cualquier problema. Primero, como le dije ahorita, cuando nosotros hablamos sobre prueba y no explicamos lo que es prueba, los cristianos meten todos sus problemas ahí. Como decía mi pastor, es como si cogieran un shopping bag y en esa funda echaran todos los problemas y le pusieran una etiqueta afuera que diga prueba. ¿Ok? Entonces, cualquier problema que tiene cualquier cristiano, rápido se cree que es una prueba, o ahora lo moderno, que es un proceso. Que dicho sea de paso, los discípulos nunca estuvieron predicando sobre proceso. Eso es un disparate que hoy hasta se canta. Hay una canción que cada vez que la oigo tengo que apagar el radio. Que si no brinques el proceso, que si esas estupideces. Ok. Si yo te hablo de prueba y no te explico lo que es una prueba, ¿qué tú vas a hacer? ¿Vas a meter tu problema ahí? ¿Sí o no? Algo que tenemos que saber es que los mismos problemas que sufren los cristianos los sufren los no cristianos. Las mismas enfermedades que le dan a los cristianos le dan a los inconversos. ¿Y quién rayos lo está aprobando a ellos para desarrollarlos espiritualmente? Cuando no son creyentes. ¿Te das cuenta? Un hermano sale de aquí, choca el carro. Ay, estoy pasando por una prueba. A lo mejor fue que lo provocaste tú mismo o fue un accidente. Pero eso mismo le pasa a un inconverso. Lo único que tú le pones la etiqueta de prueba. Una mujer viene a donde el pastor le dice, mire, tengo un problema, averigüé que mi esposo es infiel. Ay, qué prueba tiene la hermana. Entonces, está la otra cosa. ¿Quién rayo supuestamente la está probando? Si dicen que es Dios y que es una prueba de Dios para desarrollar su carácter, como muchos enseñan, pues están diciendo que Dios es el autor intelectual de lo que está sucediendo para poder desarrollar esa hermana. Entonces quiere decir que Dios le buscó la chilla. Do you understand what I say? De chilla al marido para probar a su hija. Eso suena ridículo, pero eso es lo que le enseñan. ¿Ah? Tienen una pérdida en la familia. Se muere un niño, se muere algo. Ay, qué prueba está pasando la hermana. ¿Quién la está probando? Ay, es que Dios sabe lo que hace. Hello. Oye, Dios es el culpable, sale culpable en toda. Debería salir Roberto y sale Dios. Entonces quiere decir que Dios mató al niño. Dios mató al esposo o a la esposa. Eso es lo que se predica. Eso es lo que se enseña. Y muchos cristianos lo reciben como evangelio. Eso no es evangelio. Jesús nunca enseñó eso. Jesús nunca le dijo a un enfermo, tú estás pasando por una prueba de mi Padre. Nunca.
Nunca le dijo, esa enfermedad es para desarrollar tu carácter. Nunca. Eso usted no lo encuentra aquí. Eso usted lo encuentra en las revistas cristianas, en libros de texto, en canciones, pero no en la Biblia. Y gente, entonces, ¿qué pasa? Vamos a suponer que una persona es atacada por una enfermedad, que se la haya buscado, o sea que el diablo lo esté atacando. Viene el predicador y dice, eso es que Dios te está procesando. Es un proceso de Dios para desarrollar tu carácter, para desarrollarte, para hacerte crecer espiritualmente. ¿Qué tú haces? Si es Dios, ¿qué voy a hacer yo? Estaba viendo una película, una serie que dan en el Canal 4 de un muchacho autista que es doctor. ¿Sabe cuál es, verdad? Muy buena. El muchacho actúa de verdad tremendo. Y había un pastor que tenía cáncer. Entonces los doctores le dijeron que tenían que alinear su espina dorsal para poder bregar con el cáncer. Esa era la única forma. Y él le dijo que no le quitaran el dolor, porque él estaba pagando una pena, que por causa de él una persona se suicidó porque él le dio un mal consejo. Entonces él creía que su penitencia o el castigo de Dios para él era ese dolor. Y él quería seguir con el dolor. Opérenme en cualquier cosa, pero no me quiten el dolor. Sí, y es que hay gente que tiene esa mentalidad. Hay gente que no acepta la escritura, que te dice que si tú cometes una falla y pides perdón de corazón, Dios te perdona y no te va a castigar por eso. Aunque hay algunas cosas que traen sus consecuencias, pero no es Dios. Y una de las enfermeras lo confrontó hasta que le hizo recapacitar. Y fíjate, la misericordia de Dios fue tan grande que lo sanó y los mismos doctores no sabían cómo se había recuperado. Y entonces una de las enfermeras no quería aceptar que era un milagro, porque también parece que haber tenido una mala experiencia. Eso es lo malo cuando usted quiere interpretar la Biblia a la luz de su experiencia. Y si usted tiene una experiencia negativa, usted se puede convertir en un incrédulo yendo a la iglesia. La gente que no cree en sanidad divina por una experiencia negativa. ¿Cuántos vieron la película Dios no está muerto? Ok. Usted sabe que en la primera película el maestro no creía y era supuestamente ateo, pero fue por una mala experiencia, porque su mamá fue la que murió, ¿verdad? Su mamá. Y así hay mucha gente sentada en la iglesia que han dejado de creer en Dios por una mala experiencia. Y muchas veces la experiencia no ha sido en su persona, sino en otra. Se me murió un familiar, se me murió mi cónyuge, se me murió un hijo, se me murió esto. Y entonces ellos crean su propio, entre comillas, evangelio lleno de incredulidad y duda. Sin embargo, a Dios tú no puedes tratarlo de esa manera. Tú tienes que tratarlo por lo que Él dice, no por las cosas que te rodean. Porque tú no sabes lo que la gente piensa. Yo he ido a sitios a orar por una persona y tan pronto doy la espalda a la persona dice todo lo contrario. Pero delante de mí quiere tener una fachada. Cuando yo me acuerdo de una especie que decía, bueno, si me tocó el momento de morirme, pues que ya estoy listo. Pues mira, se fue. Cuando Jesús le decía a la gente, conforme a tu fe te será hecho, le está diciendo, conforme a lo que tú creas, así te va a hacer. Y si tú tiras los guantes, pues por más que otros oren por ti, ya tú tiraste los guantes, porque tu fe es la que cuenta. Hello. Puede orar cualquiera por ti, pero si tú sueltas tu fe,
anulaste la oración del otro. Es como si yo vengo y le digo, más vamos a ponernos de acuerdo por cualquier cosa que pidamos, como dice la Escritura. Si todos se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa aquí en la tierra, lo que pidan les será hecho. Y me pongo de acuerdo con él en estos momentos y amén, gloria a Dios, ya. Y cuando él sale por ahí, empieza a hablar del mismo problema. Pues entonces él no se puso de acuerdo conmigo. Y ya se rompió el acuerdo, se anuló la oración. Amén, ¿cuántos me entienden? Eso es importante porque eso sucede mucho dentro de la iglesia. Gente que tú crees que ya han aprendido algo y no han aprendido nada. Solamente intelectualmente, no la han internalizado en su corazón. Acuérdense que la fe viene del Espíritu y viene bajo convicción. No es bajo razonamiento. No es decir, yo creo que eso es verdad. No, eso tienes que creerlo dentro. Porque cuando lo crees dentro, no hay quien te cambie. Siempre yo lo asocio a tu nombre. Tu nombre es tu nombre. ¿Verdad, Petra? ¿Ah? María Rivera. Ok. Pero Cada vez más fuerte. a mí me da la gana de decirte que tú te llamas Petra, pero ella no lo va a recibir. ¿Por qué? Porque ella sabe que es María. Porque ya eso está metido en su espíritu, eso no está intelectualmente en un razonamiento de ella, eso está metido en su espíritu. El nombre tuyo está metido en tu espíritu. Eso es tu identidad. Y nadie te la puede hacer cambiar a menos que no te atrofie el cerebro. Amén. Pues así mismo tiene que ser la verdad dicha por Dios. Tiene que entrar en tu espíritu. No es decir, yo sé eso. ¿Y qué me dicen a mí con eso? ¿Cuántas personas aquí, en todos los años que yo llevo de pastor, me han dicho, ya yo sé eso? Y yo los miro, tú sabes, le digo, sí, lo sabes. Si lo supiera, lo practicara. Cuando tú sabes que sabes algo, lo practica. Porque eso se convierte en parte de tu naturaleza. Amén. Ok, vamos a seguir leyendo. Aquí está hablando a personas que están distribuidas, a todas las tribus que están dispersas a causa de la persecución. Acuérdense lo que le dije. La prueba es la prueba de la fe. Y eso hoy mucha gente lo está viviendo. Cuando te ponen una pistola aquí y te dicen, niega tu fe, niega a Cristo. Eso es una prueba de fe. Cuando eres tentado a negar lo que tú eres. ¿Ah? Te digan, María, yo la vi, ella es la que va a la iglesia, esa es cristiana. Y María dice, no, yo no soy cristiana, maldita sea, yo no soy cristiana. ¿Ah? Entonces trata, tú sabes, de identificarse con el mundo. Bueno, se supone que los cristianos no estén maldiciendo. Eso fue lo que hizo Pedro. Cuando negó a Jesús, empezó a hablar como vulgarmente. ¿Por qué fue que? Porque lo señalaron y dijeron, este habla como ellos. Este es de la superfe porque habla fe, no habla incredulidad como nosotros. Y así es que acusan. Ok, en muchas partes del mundo, usted va a estos países como Corea, no sé si la del sur, la del norte, la que es bien comunista. La del norte, ¿verdad? Allí tú no puedes identificarte con Jesús, porque te pueden meter preso y hasta matarte. Eso es una prueba verdadera de fe, de que tú seas un creyente y te lleven preso para que tú niegues el Evangelio, que tú niegues a Jesús. Lo mismo le trataron de hacer con Pedro cuando oraron por el hombre que estaba en la Hermosa, que le dijo, ni plata ni oro tengo, pero de lo que tengo te doy en el nombre de Jesús. Levántate y anda. Después vinieron y lo llevaron ante los fariseos aquellos. ¿Qué le dijeron? No queremos que prediques en ese nombre. Esa es una prueba verdadera de fe. Cuando el mundo, el diablo, quien sea, te quiera hacer negar lo que tú eres en Cristo. Pero un problema
o una enfermedad que te ataque, venga el pastor y te diga, no, eso es que Dios te está probando, eso es mentira. Dios no prueba a nadie con cosas malas. Dios lo único que prueba es la obediencia, como sucedió con Abraham. Y lo hizo con un propósito profético. Porque le pidió el unigénito ¿a quién? Abraham, para Dios verse obligado a dar su único. La única diferencia fue que Dios no permitió que Abraham sacrificara a su hijo, sin embargo, Dios sacrificó a su hijo. Amén. Pero el que no conoce eso, es que yo estoy siendo probado como Abraham. Abraham no fue probado con nada malo. Abraham Dios no le puso un cáncer, ni le puso una úlcera, ni una enfermedad, ni una tuberculosis. Sin embargo, eso es lo más que se enseña hoy en día en las iglesias evangélicas y católicas y todo. Ay, la prueba. Y algunos lo disfrazan de la cruz. Ah, esa es su cruz. Acuérdense que Jesús dijo, tomen su cruz y síganme. La cruz tuya es tu marido, tu esposa, el niño. El problema que... la suegra también, gracias, porque enfócamelo aquí, que este fue el que metió la suegra, yo no fui. Este fue el que la metió. Mira, a ver, María, ¿qué es lo que pasa ahí? Ah, bueno. Yo no sé, hoy tú duermes afuera. ¿Me pueden comprender lo que estoy diciendo? Pero muchos cristianos están metidos en eso. Y cuando oyen esas canciones, no brinques tu proceso. Oré a Dios y me dijo que no. Dios está en control. Oye, todo lo que canta es negativo. Ese hombre necesita recibir teología buena, porque lo que tiene es teología mala. Pero tú tienes que saber que los mismos problemas que nos acontecen a nosotros, le acontecen a los del mundo. Los del mundo le llaman problema y nosotros le llamamos prueba. Porque creemos que cuando encontramos la palabra prueba aquí, está hablando de problemas. Y sin embargo, lo que está hablando es de persecución. Y en otras partes, cuando habla de prueba, está hablando pruebas de obediencia, que Dios mandó a alguien a hacer algo. Amén. Una de las cosas que usted tiene que saber es que Dios no es ignorante. Dios todo lo sabe. Uno de sus atributos es que Dios es omnisciente, que lo sabe todo. De Él no hay nada escondido. Amén. Cuando Pedro le dijo a Jesús que no le aconteciera lo que Jesús estaba anunciando de su muerte, dijo que nunca te acontezca eso. Y trató de que Jesús no pasara por eso. Jesús lo trató como que era quien el que estaba detrás de él. Satanás. Y cuando él le dijo, aunque todo el mundo se vaya a la huida, parafraseándolo en mis palabras, aunque todo el mundo te abandone, yo voy a ir como él dice, voy hasta la muerte contigo. Jesús le dijo a Pedrito, antes de que cante el gallo me habrás negado 3 veces. ¿Sabrá Dios lo que tú puedes dar? ¿Sabrá Dios lo que tú puedes hacer? Pero la iglesia le enseña a los feligreses que te tienen que probar a ver qué tú vas a hacer. Pues entonces Él no es omnisciente. Eso sería mentira. Dios sabe lo que tú puedes hacer. Por eso es que Dios puede predecir el futuro, porque Él sabe todo lo que los hombres van a llegar a hacer. Amén. Si tú conocieras el futuro de lo que la gente va a hacer y de lo que pues, tú lo puedes predecir. Por eso es que Dios puede predecir el futuro, porque como dijo alguien, para Dios el futuro es historia. Para nosotros es futuro, pero para Él ya es historia, ya Él vio el futuro. Él sabe lo que de aquí a 3 años yo voy a estar haciendo.
¿Ok? Y hay cosas que Él quiere que algunas veces nosotros hagamos, pero está a nuestra voluntad. Él sabe si tú le vas a desobedecer. Hello. Porque eso de antemano pudo proveer un Salvador para todos nosotros. Amén. Ok. Está haciendo esto dirigido a los hermanos que están dispersos por causa de la persecución. Y les dice a ellos, dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas, ¿qué? Sabiendo que la prueba de vuestra fe, ¿la prueba de qué? De la fe. No está hablando aquí de problemas cotidianos. No está hablando aquí de que si no tienes para pagar la luz, que si no tienes para pagar la casa, que porque o te embargaron el carro, la casa. Eso no es prueba. ¿Ah? Eso es que o te quedaste sin trabajo o eras mala paga, una de las dos. Amén. Eso no está hablando aquí de que te botaron del trabajo. O te botaron del trabajo porque ya se acabó el trabajo o porque eras mal empleado. Sí, pero es bien fácil decir, estoy pasando por una prueba. Estoy pasando por una prueba. Hay gente que se enferma por su mala nutrición. ¿Sí o no? Hay gente que han abusado de su cuerpo. Entonces cuando vienen las consecuencias de sus actos, entonces dicen, ay, ¿por qué Dios permitió esto? Ay, estoy pasando por una prueba. No fue que Dios lo permitió. No fue que estás pasando por una prueba. Eso fue consecuencia de lo que tú viniste sembrando. Acuérdese que todo lo que el hombre sembrare, eso cosechará. Ahora, esto no lo quiero generalizar, que todo el que le esté pasando algo es porque la persona ha sido el causante de lo que le esté pasando. También tenemos un enemigo que nos persigue. Hello. Ahora, pero nosotros tenemos que tener discernimiento de saber si es el enemigo. También tenemos que ser sinceros de analizar si es consecuencia de algo que hemos hecho, de algo que hemos sembrado. Tú tienes que hacer un análisis cuando estés frente a un problema o algo que esté pasando. Amén. Ok, vamos a seguir leyendo. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce ¿qué? Paciencia. Ahora, el problema de muchos cristianos es que la palabra paciencia para ellos quiere decir tolerancia, aguantar, ¿sí o no? Sí. Pero la palabra paciencia quiere decir consistencia, firmeza. ¿Qué le está diciendo? Si ustedes están pasando por una prueba de fe, manténganse firmes. No cedan. Hello. No nieguen. Sean consistentes. Lo que pasa es que nosotros le damos la interpretación a la paciencia solamente de aguantar, de esperar, ¿sí o no? Pero la palabra paciencia quiere también decir estar firme, constante, firme en tu creencia. ¿Ah? Cuando a ti te viene alguien a tratar de comerte el cerebro de que tú dejes de creer en Cristo, ahí es donde tú usas esa paciencia, esa consistencia. No cedes. ¿Cuántos me entienden? Visualicen a estas personas siendo perseguidos cuando lo agarraban. Niega ese nombre, no prediques en ese nombre. Tenían que permanecer firmes. Y esa permanencia firme es lo que Santiago le llama paciencia. ¿Ok? Y si usted lo busca en el diccionario se va a dar cuenta de que la palabra paciencia
quiere decir perseverancia. Perseverar. Estar consistencia y firmeza. Cuando usted está siendo probado, tiene que perseverar aún hasta la muerte, como perseveraron todos cuando fueron uno a uno de los discípulos fueron asesinados. Porque todos los discípulos, todos los apóstoles de Jesús, a todos los asesinaron, menos a Juan. No se parecen a los apóstoles de hoy en día, que la mayoría de ellos lo que buscan es chavo. Y darse una vida buena. Sin embargo, aquellas personas estuvieron dispuestos a dar la vida por Jesús. Y la dieron. No estuvieron solamente dispuestos, la dieron por Jesús. Han habido miles y miles de hombres y mujeres que también hicieron lo mismo. Y hoy en día lo están también haciendo, dando su vida por la causa. Nosotros vivimos en un paraíso. Nosotros no tenemos persecución ninguna, más una que otra cosa. Pero si a nosotros nos estuviesen velando de que cuando salgamos por esa puerta nos metieran presos, nos cayeran a palo para que neguemos a Cristo, ahí sería otro cantar. Sin embargo, hay gente que porque le quiten el asiento, porque lo manden a sentar en un sitio, dejan de venir a la iglesia. Están pegados con chicle el cuerpo de Cristo. ¿Tú ves qué diferencia? Tú sabes, ellos los van a poner frente a nosotros. Mira, dio su vida por mí. Lo quemaron en una hoguera. A mira, lo tiraron a los leones y los leones lo despedazaron. Y sin embargo, tú te ofendiste con el pastor porque dijo cualquier cosita y dejaste de ir a la iglesia. Mira, vete a bañar, cristiano de chicle. Sí, es verdad. Ahí tenemos un montón de gente que son unos ñangarayití. El verdadero cristiano se va hasta lo último. Por eso de eso es lo que está hablando Santiago. Ok. La versión española dice: es señal de vuestra fe que al pasar por el crisol de la prueba, está dando fruto de perseverancia. O niegas a Jesús o te tumbamos la cabeza. No lo voy a negar. ¿A quién fue que quemaron en la hoguera? A Policarpio. ¿Verdad? Ese fue el que dijo que él cómo iba a negar a Jesús, que le había hecho tanto bien. No sé si fue Policarpio. Sin embargo, hoy en día, tú te das cuenta de los cristianos de chicle que hay hoy en día. Ok. Paciencia es la capacidad de padecer o soportar algo sin alterarse. Eso es lo que dice el diccionario. Una persona que persevera, una persona que es constante en lo que cree, consistente y firme. Y el verso 4 dice: mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos, cabales, sin que os falte cosa que alguna. En la versión española también dice de esta manera: pero es precioso que la perseverancia llegue a feliz término su empeño, para que seáis perfectos y cabales, intachables. Y ahora viene el verso 5, que es bien importante. Si alguno de vosotros está falto de sabiduría, pídela a quién. A Dios. Pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente, sin reproche, y le será ¿qué? Ahora fíjate que tú estás hablando en medio de la prueba. Si necesitas algún conocimiento, pídeselo a Dios. Amén. Es como cuando algunas veces gente cita, no, porque Dios te da juntamente con la prueba la salida.
Pero Él no es el que te da la prueba. Es lo que está diciendo, que tan pronto viene la prueba, Él te da la salida. Ahora, tú tienes que tomar tu acción. Si tú eres una persona que no sabes usar la fe, pues mira, no vas a lograr nada. Por ahí se predica de que todo lo que el diablo trae hacia ti, Dios lo cambia a bien. Y eso aparentemente es una verdad, pero no es una verdad completa. Eso depende de ti. Hello. Yo he visto morir mucha gente pensando en que todo terminaría en bien y se murieron. ¿Fue que Dios les falló? No. Mi pueblo es destruido por falta de conocimiento. Cuando tú piensas que tu adversidad tiene algo escondido de parte de Dios, eso neutraliza tu fe. Eso te hace actuar en duda y en incredulidad. Porque piensas que es Dios que es el que te está pasando por eso. Y al pensar que es Dios, tú dices, bueno, ¿cómo voy yo a pelear con Dios? Una de las cosas que pasó en la película esa que estaba viendo, que yo le he usado como ejemplo, la enfermera le dijo, bueno, pues, si Dios es el que te está castigando, ¿qué tú haces aquí? Tratándote de quitar el castigo de Dios o la prueba de Dios. Dios me está probando, pero voy para el hospital a que me quiten la prueba que Dios me... Si Dios te está probando verdaderamente, quédate así hasta que Dios se manifieste. Hasta que Dios se glorifique, como dicen otros. No, esto Dios lo ha permitido para glorificarse. Así he visto yo morir a muchos cristianos pensando eso. Dios se glorifica cuando tú tienes fe en su palabra, cuando tú actúas correctamente. Porque la mayoría de los cristianos no saben cómo recibir. Ellos tienen que ver para creer, en vez de creer para ver. Ellos necesitan sentir para creer. ¿Tú crees que Dios te ha sanado? Sí, porque me siento mejor. No es porque crees en su integridad. Es porque te sientes. Estás basando tu fe ¿en qué? En los sentidos. La mayoría de los cristianos andan conforme a los sentidos. Están programados desde que nacieron a vivir dependiendo de los sentidos, no de la fe. La fe no es gobernada por los sentidos, la fe es gobernada por la palabra. Lo que Dios dijo va por encima de lo que yo siento. Y eso causa de que lo que yo siento cambie. Amén. Pero hay gente incluso hay gente que enseña de que no se necesita fe, que Dios es soberano, que Dios si quiere sanarte te sana y si no, pues te morirá. Porque Jesús no usó eso. Y Jesús vino a dar a conocer al Padre. Porque Jesús no usó ese razonamiento. Y Jesús nunca le dijo a nadie, bueno, yo voy a orar a mi Padre a ver si es la soberanía de mi Padre de que tú seas sanado. De lo contrario, quédate enfermo. Jesús nunca hizo eso. Jesús ya sabía la voluntad del Padre. Y Jesús lo sanó. Hello. Es todo lo contrario a lo que enseña la mayoría. Y algunos que, yo he visto a gente que me han puesto hasta comentarios, pero de alguno tiene que morir. Ese es su razonamiento. Usted puede morir sin enfermedad. Ya llega a tu plenitud de tus días y el Señor mismo te lo puede revelar, como le ha revelado a muchos. Te vengo a buscar. Ok, be blessed. Nos vamos. Me voy con el Señor. Ahí encontramos gente que murieron sin ninguna enfermedad. Solamente el Señor lo entregaron su espíritu y se fueron. En ningún lado dice la Escritura que la enfermedad está diseñada para llevarse a la gente. Eso es religión. Eso son inventos de la gente cuando no tiene nada que decir. Amén. Ok, ¿en qué verso? Ok, estamos en el 6 ahora, ¿verdad?
Déjame leerlo nuevamente de 5 para qué. Pero si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todo en abundantemente y sin reproche, y le será ¿qué? Fíjate que ahí te garantiza que te será dada si tú la pides. Pero la pides con fe. ¿Ok? Dice, pero pida ¿con qué? No dudando, porque el que duda es semejante a las ondas del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Verso 7, está tremendo. No piense ni te molestes en pensar de que vas a recibir. No piense, pues quien tal haga, que recibirá cosa alguna de parte de quién. Eso está escrito ahí. Eso no es que uno se lo inventó. Quiere decir que la duda impide que tú recibas de parte de Dios. Y cuando tú dudas si es la voluntad de Dios o no, pues tú tienes un 99.99 de no recibir. Porque la duda impide que tú recibas de parte del Señor. ¿Ah? ¿Y qué causa estas enseñanzas de que Dios te está probando con una enfermedad? ¿Duda? Porque tú no te vas a afirmar en creer en que por sus llagas tú fuiste sanado pensando en que Dios permitió esto con un propósito. Vas a tener duda. Hoy oí precisamente que me sorprendió, dije, wow, están aprendiendo por la radio. Y estaba diciendo el locutor, porque Dios no trae pruebas, Dios no es el que trae la prueba, pero Él la permite para desarrollarte. Déjame para allá. La embarró. Ahora, el que oye eso, está bien, Dios no me trae la prueba, pero la ha permitido con un propósito. Es casi lo mismo que culpar a Dios. Y los problemas vienen y Dios los tiene que permitir porque una de las cosas que nosotros tenemos que saber, que nosotros nos fue dado el privilegio de tener una voluntad propia. Dios te aconseja, pero no te obliga. Y algunas veces nosotros caminamos hacia el mal, porque no nos dejamos de guiar por la Escritura. Y hay veces que nosotros provocamos las malas circunstancias en nuestras vidas. Amén. Y algunas veces es el enemigo que nos ataca. El enemigo usa personas para atacarte de una forma u otra. Circunstancias. Amén. Ahora, si tú conoces y sabes que la voluntad de Dios es el bienestar tuyo, no el mal tuyo, y que Él no te va a hacer daño, porque nosotros, déjeme decirle algo, nosotros no podemos ser mejor que Dios. ¿Quién le haría daño? Ustedes que tienen bebés pequeños, ¿ustedes le harían daño a su bebé? Le pondría una fiebre, le pondría cualquier cosa. Sin embargo, cuando usted ve a su bebé que está actuando de una forma no normal, usted se ocupa, ¿verdad? Y hasta algunos llegan a preocuparse. ¿Por qué? Porque el deseo de una buena madre y un buen padre es que ellos se sientan bien. Y nosotros vamos a pensar que Dios es diferente. Que Dios coja a sus hijos y los tiene como conejitos de India para glorificarse. Mira, si Dios quisiera que la gente se asombrara, puede coger y coger este mundo y ponerlo patas arriba. Pero se supone que nosotros le creamos. Amén. Que Él no nos tenga que probar nada, solamente creerle. Y a causa de creerle, entonces que vienen las manifestaciones. Amén. Cuando tú le dices a Dios, pruébame esto, es porque no estás convencido. No le crees.
Dios a mí no me tiene que probar que Él sana. Si Él lo dice, yo sé que sana. No tengo que pasar por experiencia, como algunos dicen, ay, Dios permitió esto para que yo tuviese esta experiencia y pudiera ayudar a otro. Así lo oí yo de un homosexual, que Dios lo pasó por esa experiencia para él poder ahora hablarle a los homosexuales. Ay, es que la gente llega a unas conclusiones, igual que también una hermana, que yo creo que ya pasó a morar con el Señor, que se divorció y entonces ella decía que Dios la pasó por eso para ella poderle hablar a la divorciada. Eso se oye, tú sabes. Quiere decir que ellos están interpretando su vida y la palabra a través de sus experiencias. Y yo le he dicho muchas veces a ustedes que las experiencias no es para interpretar la Biblia. La Biblia lo que Dios dice hay que creerlo. Porque yo conozco cristianos que se han enfermado y se han muerto y han durado poquito. Sin embargo, he conocido cristianos que se han sanado. ¿A cuál le voy a creer? Le voy a creer mejor a Dios. Ayer mismo yo le estaba poniendo un video viejo que me encontré, que al último sale una hermana dando testimonio cuando estábamos en la carpa de que ella tenía cáncer y ella no era de la iglesia, le pidió a Junito, yo no sé qué Junito, si era el de Somaya, yo no sé cuál, yo sé que la trajo a la iglesia ahí a la carpa. Entonces, ella recibió sanidad de su cáncer y lo estaba testificando y tengo aquí los papeles. Yo vine aquí y cuando el pastor oró por mí, sentí que algo se me despegó, que algo salió de mí. Yo ni me acordaba de eso. Pero lamentablemente la mala enseñanza causa esclavitud. Ok. Dice que si el que pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es como las olas de la mar que van y vienen. Y dice que quien en tal haga no piense, ni tan siquiera te moleste en pensar que vas a recibir algo de Dios por causa de la duda. Y muchas de las predicaciones que se dicen hoy en día, lo que crean es duda, no crean fe. Crean incertidumbre. A la que tú creas, no tengas la certeza de que es la voluntad de Dios, de que tú recibas algo o que tú seas sanado, tú estás en duda. Ahora, cuando tienes la certeza, porque la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no estás viendo con los sentidos ni sintiendo. Esa es la fe. Pero cuando tú estás, Señor, será tu voluntad. Tú tienes un propósito con esto. ¿Cuál es tu propósito? Yo sé lo que es estar pasando por un problema y pensar de que Dios está detrás del problema. Porque cuando yo comencé en el Señor, eso fue lo que me enseñaron. Y yo decía, ¿hasta cuándo, Señor? ¿Cómo es posible que tú me estés pasando por este trapiche y este sufrimiento? La gente se está burlando de mí. Porque yo creía lo que me estaban enseñando. Hasta que averigüé que mi adversario no era Jesús ni era Dios, era Satanás. Entonces fui en contra de él. Lo peor que le puede pasar a un cristiano es pensar que Dios es el que lo está oprimiendo, que Dios lo está pasando por el trapiche, como dicen ellos, que Dios te está probando para ver qué tú haces, como si Él fuera un ignorante. Que Dios te está procesando de que para desarrollarte espiritualmente. Esa es la mentira más estúpida que se le ha metido al pueblo de Dios. Tú no te desarrollas espiritualmente por medio del sufrimiento, sino por medio de la palabra. Cuando eres obediente a ella y vives para Dios, ahí tú te desarrollas espiritualmente.
Ahí comienzas a tener experiencias sobrenaturales. Amén. Verso 12. Nos vamos a quedar ahí. Bienaventurado el varón, fíjate, ahora vuelve y recoge otra vez lo mismo. Bienaventurado el varón que soporta la tentación. Ahora, soportar no es como echándote el bacalao a cuesta de la Moción Scott. Soportar quiere decir ir en contra. ¿Ok? No pierda eso de perspectiva. Porque la gente oye soportar y es aguantar. No, es todo lo contrario. Bienaventurado el varón que soporta o resiste la tentación. Y ahora te lo va a decir, ahora te va a, ¿cómo se llama? ¿Cómo se dice eso? Dios mío. A traducir lo que está diciendo. Mira a ver si lo puedes coger. Porque cuando hayas resistido la prueba, recibirá la corona de ¿qué? Ok. Si tú aceptaste al Señor, tú tienes ya tú eres salvo. ¿Verdad que sí? Ahora, si tú en el transcurso de tu peregrinaje como cristiano niegas a Cristo, no estás perseverando hasta el fin. ¿Qué pasa? Que esa corona que estaba destinada para ti, la pierdes. Aunque por ahí enseña que salvo siempre es salvo. Eso es mentira. Tú tienes que perseverar hasta el fin. ¿Ok? Y fíjate cómo está diciendo ahí. Si tú te mantienes firme, entonces que conserva la corona de la vida. Quiere decir que eso concuerda con la persecución. Si no niegas a Cristo, pues mantienes tu corona. Amén. Ahora, lo que quiero que veas de este verso es algo bien importante. La palabra pirasmo es la palabra misma que se traduce tentación y prueba. Y ahí te lo está traduciendo. Porque te dice de esta manera: el varón que soporta la tentación. Ahora viene y en vez de decir nuevamente tentación, te dice prueba. Está definiendo lo que es la tentación. Dice, porque cuando hayas resistido la prueba, recibirá la corona de vida, la cual Dios prometió a los que le aman. Tentación y prueba es lo mismo. Conforme a la palabra pirazo y pirasmo, que tienen la misma traducción. Cuando tú eres tentado a negar a Cristo, está siendo probado. Y mire cómo dice en Dios habla hoy: dichoso el hombre que soporta la prueba con fortaleza. Porque al salir aprobado, recibirá como premio la vida, que es la corona que Dios ha prometido a los que le aman. Y luego dice, vamos a seguir leyendo para terminar con esta. Tengo otras versiones aquí, pero lo dejamos para luego. Mira, hay una versión, la nueva versión latinoamericana, que dice: bienaventurado el varón que persevera bajo la prueba. Esa está bien correcta. Perseverar bajo la prueba. ¿Perseverar en qué? En la fe. Porque una vez que ha sido probado, recibirá la corona de vida que el Señor ha prometido a los que le aman. Y el verso 13 dice de esta manera: cuando alguno es tentado, y podemos decir tentado o probado.
conforme al verso que hemos acabado de leer. Cuando alguno es tentado o probado, no diga que es tentado o probado ¿de qué? De parte de Dios. Porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta o prueba a nadie. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia o deseos es atraído y seducido. Entonces dice el verso aquí, dice, entonces la concupiscencia después de haber concebido da a luz pecado, y el pecado siendo consumado da a luz ¿qué? Verso 16, hermanos míos, no es rey. ¿Qué quiere decir eso? No te equivoques. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las... Quiere decir que todo lo bueno, no te equivoques, todo lo bueno viene de Dios, del Padre de las luces. ¿Dónde fue que me quedé? Ajá. Entonces, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de la luz, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Y fíjese, cuando dice, cuando hayas resistido la prueba, cuando habla de resistir, es la misma palabra del griego que se usa en Santiago 4:7, ahí mismo, búsquelo. Tengo dos escrituras más. ¿Las digo? Ok. Santiago 4:7. Someteos pues ¿a quién? ¿Resistir a quién? Es la misma palabra. Resistir la prueba. Resistir al diablo y huirá de vosotros. No de Dios, de vosotros. Hay muchos cristianos que no se atreven a decir eso, pero sin embargo está ahí. Ustedes se someten a Dios, a su palabra, ustedes muestran resistencia en contra de Él y Él va a salir huyendo de ustedes. Eso es lo que está diciendo, no dice de vosotros. Y hoy en día los cristianos están, el Señor reprenda al diablo. No, repréndelo tú. Con el poder que Él te ha dado en su nombre. No mandes a Dios a hacer lo que tú tienes que hacer. Con esta terminamos. Primera de Pedro 5:8. Después vamos a estar hablando, porque mucha gente lo trata de justificar, que si Job, pues que si esto, que si lo otro. Después lo vamos a tocar. ¿Me avisan cuando estemos ahí? Primera de Pedro capítulo 5, verso 8. Sed sobrio y velad, porque vuestro adversario, ¿quién es? El diablo. Vuestro adversario, el diablo. No Dios. Anda alrededor. Espérate, déjame leerlo como está aquí. Sed sobrio y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien ¿qué? Devorar. Y antes de hablar de eso, está hablando del afán. Que no te afanéis por nada. Y muchas personas que cuando entran en afán le están dando lugar a Satanás, le están dando lugar al diablo. La preocupación da lugar a Satanás. Dice, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistir firmes en la fe. Aquí te vuelve y te habla de resistirlo. Eso no quiere decir tolerarlo, eso es ir en contra, usando ¿qué? La fe.
sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. ¿Cuáles son los padecimientos? Persecución. La persecución nunca se ha terminado en contra del creyente. En estos días se va a afirmar mucho más. Hoy estamos viendo que las naciones como Estados Unidos, que antes estaba fundamentada en la Biblia, cada día se está alejando más de ella. Y cada día más están en contra de la iglesia. Como le dije el domingo, 10,000 iglesias han cerrado en el año 20. Cerraron por causa de la pandemia. Quiere decir que esto es un ataque del enemigo para todos, provocado por el hombre. ¿A quién el enemigo usó? Al hombre. Y es penoso oír a predicadores decir que fue Dios que trajo todo esto y que para esto y para lo otro. Pues entonces Dios está peleando contra sí mismo, destrozando su propia iglesia. Es el adversario de los hermanos. Eso nada más cabe en mentes religiosas. Y muchos cristianos ignorantes le creen y dicen amén. Dios ha permitido eso para esto y para lo otro. Dios permite todo lo bueno y todo lo malo que el hombre hace porque nosotros tenemos libre albedrío. Amén. Llegará el momento en que Dios hará su juicio. Pero mientras tanto, nosotros tomamos las decisiones. Amén. ¿Aprendieron algo en esta noche? Y aquellos que me están viendo, espero que hayan comprendido. Vuelva y óigalo otra vez, si no. Pero esto no se ha acabado. Si quiere seguir aprendiendo, pues sintonícenos el próximo jueves, que vamos a seguir sobre este mismo tema. Y los domingos a las 10 de la mañana, donde estaremos ministrando otro tema que va a ser de bendición para ustedes y ministrándole a todos los enfermos. Así nos despedimos en esta noche. Espero que hayan sido bendecidos. Nos vemos hasta la próxima. Be blessed and be happy. Y los que estamos aquí vamos a hacer algo sumamente importante. Vamos a recoger la ofrenda. La Iglesia La Familia de la Fe te invita a sintonizar su canal Familia Visión HD. Ahora por el sistema Ruco disfrutarás de mensajes de fe, esperanza y restauración que bendecirán tu vida. También puedes bajar la aplicación para que nos veas en tu celular 24/7. Familia Visión HD. Desde Puerto Rico para el mundo. Familia Visión HD. Si este ministerio ha sido de bendición a tu vida, te invito a que te hagas un colaborador con una ofrenda mensual para continuar bendiciendo a otros con un mensaje de fe y esperanza. Juntos seremos de bendición a otros. A cambio recibirás literatura y mensajes que enriquecerán tu vida espiritual. No pierdas la oportunidad de ser una bendición a otros a través de nuestro ministerio. Dios te recompensará. Bendiciones.